La meditación en este día de Pentecostés está basada en Hechos todo el capítulo 2, lo cual invitamos a que ustedes también puedan leerlo en sus hogares. Y Pentecostés es el cumplimiento de la promesa que Jesucristo hizo a sus discípulos refiriéndose a la venida del Espíritu Santo. Jesús, después de haber resucitado y momentos antes de ascender a los cielos, les dice: yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Esto está en Lucas 24:49. Y en Hechos 1:4 dice: cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió de que no debían irse a Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual ya les hablé. Y esta promesa de la venida del Espíritu Santo tiene sentido misional, porque en Hechos 1:8 dice: pero cuando el Espíritu Santo venga, ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén y en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Todas las promesas de Jesús se cumplieron en Pentecostés. Por lo tanto, hablar de Pentecostés es hablar del poder del Espíritu Santo que Dios, como cumplimiento a su promesa, da a su pueblo para que este pueblo dé testimonio del Evangelio a todas las naciones. Por eso, en Pentecostés es el surgimiento de la iglesia, y lo que caracteriza a esta iglesia es la misión que Dios le encomendó. Hoy vamos a meditar en todo el capítulo 2 del libro de Hechos, el cual dividiremos en tres partes. La primera parte vamos a hablar del evento del Pentecostés, del versículo 1 al 13. La segunda parte es del significado de Pentecostés, del versículo 14 hasta el 39. Y la tercera, del resultado del Pentecostés en la iglesia de Dios. El evento de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una de las tres festividades anuales en las cuales el pueblo judío celebraba la cosecha. Y se llevaba a cabo 50 días después de la Pascua, marcando así el inicio de la cosecha. Y fue en el marco de esta fiesta que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos de Jesús que estaban reunidos en Jerusalén. Y sobre este evento podemos hacer tres observaciones. En primer lugar, fue una experiencia personal y a la vez comunitaria, porque nos dice el texto de la Biblia que se les aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron sobre cada uno de ellos. Pero el versículo 1 nos dice que estaban todos los creyentes que se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y el versículo 4 dice: y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Por eso el Pentecostés fue un fenómeno individual, porque cada uno se asentó una lengua de fuego sobre ellos, pero también fue comunitario, porque todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, por estos versículos entendemos que el Espíritu Santo se manifestó en cada uno de los 120 discípulos, o sea, en toda la iglesia. Porque el Espíritu Santo es quien nos llama y nos congrega y nos hace ser iglesia. Por eso es que confesamos en el credo: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana. En el segundo lugar, el evento de Pentecostés fue una experiencia en la que el Espíritu Santo se manifestó a través de fenómenos naturales. Dice el versículo 2: de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, que resonó en toda la casa donde estaban ellos. Y el versículo 3 dice: y se aparecieron unas lenguas como de fuego.
viento y fuego. Y acá viene a nuestra mente las palabras de Juan el Bautista, cuando dice: yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu y con fuego. Y la palabra espíritu en griego es pneuma, viento, con viento y con fuego. Y en tercer lugar, la experiencia de Pentecostés, este evento hizo posible la proclamación del Evangelio a todas las naciones, porque fue un anticipo de la evangelización que, comenzando de Jerusalén, se extendería hasta los lugares más lejanos de la tierra. Porque según nos relata el versículo 5 del libro del capítulo 2, en aquella fiesta de Pentecostés la ciudad estaba llena de judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas las partes del mundo. Por eso Dios, con la intención de que su evangelio fuera anunciado a todas las naciones, hace que los discípulos comiencen a hablar en lenguas, o sea, en diferentes idiomas. Y esto no se trata de una experiencia mística o estática donde nadie entiende nada, sino se trata de un recurso misional obrado por Dios. Y eso se sustenta porque cada uno de los presentes, dice, los escuchaba hablar en su propio idioma y se comentaban unos a otros cómo es que cada uno de nosotros escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. Bueno, el versículo 11 dice: y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Esto nos enseña que en Pentecostés Dios equipa a la iglesia con el poder necesario para comunicar su palabra a todas las naciones. Dios se encargó de juntar el auditorio, gente que había venido de todos lados para la fiesta. El ruido de viento los llevó a los curiosos ahí donde estaban los discípulos, y las lenguas de fuego y los idiomas que hicieron que prestaran atención a lo que estaba ocurriendo. Nada de lo que ocurrió en Pentecostés fue una estrategia evangelística de los discípulos, sino que fue todo obra de Dios. Y hoy nosotros estamos también ante un fenómeno. ¿Será natural esta pandemia? Y Dios está volcando la atención de las personas hacia sus discípulos, hacia su iglesia. ¿Qué tiene esta iglesia que decir en esta pandemia? Esta pandemia, ¿no será una estrategia evangelística de Dios? ¿No nos estará diciendo Dios: para eso lo llamé, para que sean mi pueblo y les di mi Espíritu Santo, ahora manos a la obra, tienen trabajo para hacer? El versículo 7 dice: y eran tales su sorpresa y su asombro que se decían: ¿acaso no son galileos todos ellos que están hablando? Galileos, es decir, gente despreciada por los habitantes de Jerusalén. Esto es una muestra de que Dios actúa en la humildad, en lo despreciado, en lo poco valorado, para mostrar su poder. Así que no importa quién seas, lo que importa es lo que Dios, a través de tu espíritu, de su Espíritu, quiere obrar en vos. Bien, veamos ahora el significado de Pentecostés, versículos 14 a 39. Este fenómeno de que, a pesar de que la gente de diferentes nacionalidades, idiomas, cada uno pudo escuchar en su propio idioma el mensaje del Evangelio, provocó admiración en muchos, pero sin embargo hubo una minoría que no entendió lo que sucedía y en tono de burla comentaron que los mensajeros estaban borrachos. Y este comentario lleva a Pedro a tomar la palabra y a explicar lo que estaba pasando. Y en primer lugar, Pedro explica la experiencia de Pentecostés a la luz de las Escrituras, porque cita las palabras del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, que dice que la venida de Jesús que con la venida de Jesús se ha iniciado los últimos tiempos,
y que Dios está cumpliendo sus promesas y realizando su propósito en la historia. El limpio, lo que Pedro dice que lo que acaba de acontecer es lo que anunció el profeta, que en los últimos tiempos han llegado y que Dios ha derramado su Espíritu sobre toda la humanidad, es decir, sobre hombres, mujeres, jóvenes, viejos, sin distinción. Pentecostés es la creación de un nuevo pueblo, la Iglesia, en que Dios da a cada uno alguna manifestación del Espíritu Santo y hace posible que todos los miembros de la Iglesia participen por igual de la proclamación de las buenas noticias del Evangelio en Cristo. Y algunos dirán, pero eso no es tarea de los pastores o de las personas con estudio. Solo si no tenés el Espíritu Santo. Pero quien tiene el Espíritu Santo es porque es parte de la Iglesia de Cristo, por lo tanto tiene esa responsabilidad y ese privilegio. El Espíritu Santo a cada uno nos da diferentes dones, pero a todos nos hace protagonistas en su misión. En segundo lugar, el apóstol Pedro explica la experiencia de Pentecostés a la luz de Cristo. Y dice, el que ha enviado ese Espíritu Santo no es otro que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que demostró por medio de grandes maravillas, milagros y señales, y que fue crucificado y que resucitó y exaltado como Señor y Mesías, sentado a la derecha de Dios. Y de esa posición de autoridad y soberanía, Jesús envía su Espíritu y le da a la Iglesia el poder de servirle como testigo hasta los confines de la tierra. Como dice la Gran Comisión en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan a todas las naciones y háganlas mis discípulos. Y en este Pentecostés, este vayan no fue solo para los 12 apóstoles, sino para toda la Iglesia, los 120. El número 12 en la Biblia simboliza a la Iglesia, el pueblo de Dios. Y el número 10, todo. 12 multiplicado por 10 da 120. O sea, toda la Iglesia allí reunida. Toda la Iglesia de Dios. Los que han sido tocados y llamados por el Espíritu Santo, tenemos la tarea de dar testimonio y hacer discípulos a todas las naciones. Y por último, veamos los resultados de Pentecostés, del versículo 40 al 47. Los resultados de la experiencia de Pentecostés son sorprendentes y muestran que la Iglesia a lo largo de los siglos puede esperar. Muestra lo que la Iglesia a lo largo de los siglos puede esperar de la presencia y la acción del Espíritu Santo en ella. En primer lugar, lo que la Iglesia puede esperar es la acción evangelizadora por medio del Espíritu Santo. Porque la pequeña congregación de discípulos se transforma inesperadamente en una iglesia que aún hoy podemos considerarla grande. En el versículo 41 dice, y así que los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y en aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Y más adelante, en el versículo 47, aparece otro dato importante que tiene relación con este crecimiento. Y dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Fíjense que en Pentecostés el Espíritu Santo obró de una manera, con una evangelización masiva, pero no terminó ahí. No terminó con una congregación de 3.000 personas, sino que cada día el Señor añadía a la iglesia a los otros que iban siendo salvos. En segundo lugar, la enseñanza, lo que el Pentecostés sobró en la iglesia fue la enseñanza apostólica. La presencia del Espíritu Santo se refleja
en un verdadero despertar por el conocimiento de Dios en toda la comunidad. Dice, se mantenían fieles y firmes en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42. Acá no se trata de un intelectualismo estéril, sino de la búsqueda de profundizar en la verdad de Dios revelada en Jesucristo con el fin de obedecerla por medio de la fe. La iglesia que surge en Pentecostés es una iglesia bíblica, que tiene como pilar la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y 2 Pedro 1:21 dice, y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto me recuerda una vez que estaba hablando con un líder de otra denominación y me preguntaba sobre lo que nosotros creíamos y comentaba sobre las doctrinas que ellos tenían en su iglesia. Y cada vez que yo le demostraba, citándole algunos textos de la Biblia, que esas doctrinas o enseñanzas no eran bíblicas, sino que eran enseñanzas de hombres y no de Dios, porque no tenían fundamento bíblico, él me respondió, lo importante no es saber la Biblia, sino tener el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿puede uno tener el Espíritu Santo y no ser bíblico? ¿Puede uno tener el Espíritu Santo y vivir en desobediencia a la Biblia? ¿Puede uno tener el Espíritu Santo y cuando la Biblia me dice negro, yo digo blanco? El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras y que nos guía el conocimiento de la verdad, como dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo no es mentiroso. Por eso ten en cuenta, el Espíritu Santo, que no es mentiroso, no me puede instruir y no me puede guiar a la verdad de Dios si yo no quiero escuchar la predicación de la palabra de Dios, si no quiero leer la Biblia y no quiero meditar en ella. El resultado de Pentecostés es que llevó a la iglesia a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a poner la palabra de Dios como fundamento de su fe. En tercer lugar, lo que produjo el Pentecostés en la iglesia fue la comunión cristiana. El Espíritu es creador de nuevas relaciones en el cuerpo de Cristo. Y en el caso de la iglesia de Jerusalén, los creyentes, dice el versículo 42, se mantenían firmes en la comunión. Esta comunión no solo se refleja dentro del templo o en el saludarse, sino que cuidaban de las necesidades de los demás y compartían lo que tenían. Y en este tiempo de cuarentena, en la que los gobiernos nos han prohibido reunirnos para tener comunión y hasta nos han prohibido saludarnos, aún así, como iglesia podemos tener comunión los unos con otros ejerciendo cuidado, manteniéndonos comunicados, preocupándonos por la salud física, psicológica y espiritual del otro y compartir lo que tenemos con los que no tienen, porque esta cuarentena les imposibilitó de valerse por sí mismos. En cuarto lugar, lo que el Espíritu Santo inauguró en la iglesia también es la celebración. Nos dice el texto que la iglesia llena del Espíritu Santo, dice, se mantenían firmes en el partimiento del pan y en las oraciones. Se reunían siempre para compartir la Santa Cena y se dedicaban a la oración todos en la comunidad. Y más adelante nos dice, no dejaban de reunirse en el templo un solo día y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. El resultado del obrar del Espíritu Santo es crear una iglesia que adora, participando de la Santa Cena, o sea, del partimiento del pan y también de la oración. Por eso, por más que no podemos reunirnos en el templo, la iglesia de Cristo sigue celebrando y adorando a Dios
en nuestra primera iglesia, la cual es nuestro hogar. Y por último, termina que cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. La predicación del Evangelio y la rica vida de comunidad que solo pueden experimentar las personas que pertenecen a Cristo, sobre las cuales Él derramó su Espíritu Santo. Esta es la estrategia misionera que el Espíritu Santo de Dios usa para cumplir el propósito de crear un nuevo pueblo, un pueblo que confiese en Jesucristo como Señor, como el Señor de la historia, y vivir a la luz de esa confesión. Hablar de Pentecostés es hablar de la iglesia, pero no de la iglesia como un fin en sí, sino de la iglesia como una comunidad en donde Dios la cultiva y trabaja por medio de su Espíritu Santo para cosechar, aunque muchas veces con lágrimas y con sudor, los frutos de la gran cosecha del reino de Dios. Que en este tiempo de epidemia y de cuarentena, en el cual no se nos permite ir a la iglesia, permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a ser su iglesia. Ahí donde estamos, donde Dios con el Espíritu Santo nos ha puesto, perseverándonos y manteniéndonos fieles a la lectura de la Biblia, a la doctrina de los apóstoles, a la comunión los unos con los otros, a la adoración y a la oración. Amén.